Top 7 mejores sistemas de artillería de Ecuador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a solo 7 de los mejores sistemas de artillería que emplean actualmente las Fuerzas Armadas de Ecuador. Conoceremos a la artillería antiaérea, artillería remolcada, artillería autopropulsada y artillería de lanzacohete múltiples. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 7. Cañón antiaéreo Oerlikon GDF de 35 mm. El cañón doble de 35 mm Oerlikon es un arma antiaérea remolcada fabricada por Oerlikon Contraves. Fue desarrollado a finales de los años 1950 y aún se mantiene en servicio en diferentes países del mundo. El sistema Oerlikon usa munición 35 x 228 mm, tiene una cadencia de tiro de 550 disparos por minuto, su alcance efectivo es de 4000 metros y el alcance máximo es de 11200 metros. Es muy efectivo contra aviones que vuelan a baja cota, helicópteros y drones, y también se puede emplear contra blindados y la infantería enemiga. El ejército del Ecuador tiene 30 piezas del Oerlikon GDF en servicio. 6. Obús remolcado M101A1 y M2A1. En abril de 2010, el Centro de Mantenimiento de Material del Ejército del Ecuador anunciaba la recuperación operativa de 24 piezas del obús M101 M2A1 de 105 mm, con los que se prolongaba la vida operacional de estas unidades, de las que habrían adquirido aproximadamente 54 piezas. Se desconoce el estado operativo de las restantes 30 piezas. El M101A1 dispara munición semifija de alto explosivo HE y tiene un alcance de 11,27 kilómetros, lo que lo hace adecuado para apoyar a la infantería. Necesita de 8 sirvientes para su correcto funcionamiento. 5. Obús remolcado Otto Melara M56 de 105 mm. El Centro de Mantenimiento Ecuatoriano reportaba en 2010 la culminación de un proyecto de sostenimiento de 38 piezas del M56 de fabricación italiana y su reincorporación operacional. Este modelo es muy apreciado por su facilidad para ser desplegado en entornos montañosos o con dificultades logísticas para acceder, gracias a su bajo peso, dimensiones, alcances y a que puede ser desmontado y armado nuevamente en tiempos no superiores a los 10 minutos. El M56 tiene un peso de 1290 kilos, una longitud de 3,65 metros, un ancho de 1,5 metros y una altura de 1,93 metros. Cuenta con un ángulo de elevación de -5 a 65 grados y ángulo horizontal de 36 grados. Emplea proyectiles de alto explosivo, fumígeno e iluminante. Su alcance es de 10.575 metros y necesita de 7 sirvientes para su correcto funcionamiento. 4. Obús Giat AMX MK1F3 de 155 mm. El AMX MK-F3 es un obús autopropulsado de 155 mm desarrollado por el ejército francés. El obús tiene una cadencia máxima de tiro de 3 a 4 disparos por minuto. Su alcance, dependiendo de la munición, es de entre los 17 kilómetros hasta los 23 kilómetros. Necesita 7 sirvientes para su correcto funcionamiento. Su chasis blindado lo protege contra los fuegos de armas ligeras. El peso de combate de la pieza es de 18,5 toneladas. Tiene un blindaje de 10 y 20 milímetros. Es propulsado por un motor de 560 caballos de fuerza que le dan una velocidad máxima de 63 km por hora en carretera y 36 km por hora a campo traves, con un alcance de 360 kilómetros. El ejército de Ecuador opera actualmente 12 piezas de artillería AMX MK1F3. 3. Lanzacohete múltiples BM-21 Grad de 122 mm. A inicios de 1994, 12 BM-21 fueron adquiridos a Nicaragua, teniendo su bautismo de fuego el 4 de febrero de 1995 durante la guerra del Cenepa.
siendo empleados en 15 misiones de fuego y disparando 609 rondas durante 20 días aproximadamente. Para 2018, el ejército ecuatoriano hizo público un proyecto que busca reemplazar el camión 4x4 Ural 375D por el vehículo de combate 6x6 camas, donde irá el lanzador y los cohetes de reserva del BM-21. La integración se hizo efectiva gracias a la asesoría de la empresa Brady Maremel, y tras las pruebas de validación, los BM-21 reingresaron al servicio activo. Ahora, con la capacidad de recarga rápida y con una movilidad mejorada que le facilita evadir el fuego contra batería en un escenario de combate real. Los BM-21 son un sistema de artillería de cohetería que emplea cohetes de 122 milímetros. En total lleva 40 de estos, los cuales puede disparar a una velocidad de 0,5 segundos a una distancia de 20 kilómetros. Aunque en la actualidad se pueden encontrar cohetes de 122 milímetros con alcances de hasta 40 kilómetros. 2. Obús remolcado M198 de 155 milímetros. Entre el 2020 y el 2022, el ejército ecuatoriano emprendió un proceso de mantenimiento y reparación sobre 12 piezas de artillería M198 de 155 milímetros, con el fin de extender la vida útil de este sistema. Los M198 fueron adquiridos a Estados Unidos y son las piezas de artillería remolcada más potentes del arsenal del ejército ecuatoriano. El M198 con proyectiles especiales puede golpear objetivos ubicados a una distancia de hasta 30 kilómetros. La pieza tiene una cadencia máxima de 4 disparos por minuto y necesita de 9 sirvientes para su correcto funcionamiento. 1. Lanzacohetes múltiples RM-70 Vampire. Ecuador despliega actualmente 6 unidades del RM-70 con cabina blindada. El RM-70 lleva preparados 40 cohetes listos para ser disparados y adicionalmente lleva otros 40 cohetes de reserva para una recarga rápida. La recarga no demora más de 2 minutos, es decir, en una misión de saturación una sola pieza del RM-70 puede atacar con 80 cohetes de 122 milímetros un área específica del enemigo en menos de 4 minutos. El alcance del RM-70 depende del cohete empleado, puede ser de los 20 hasta los 40 kilómetros de alcance. El RM-70 dispone además de un sistema de dirección y control de tiro digital para una mayor precisión en los disparos.